Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Acento. Los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Mauricio Hernández, economista de BBVA Research para Colombia, quien nos va a presentar los últimos resultados del informe Situación Inmobiliaria recientemente presentado. Mauricio, bienvenido a este espacio. Carolina, muchas gracias por la invitación. Mauricio, queremos comenzar este podcast hablando un poco sobre esos resultados del informe inmobiliario y cuéntanos cuál es la importancia de este sector en la economía. La importancia del sector de la economía es muy alta. Eso sí, ha perdido algo de relevancia en los últimos años. En 2016, cuando el PIB de la construcción estaba en niveles máximos, representó el 7,3% del PIB. El año pasado representó el 4,3%, perdió 3 puntos porcentuales. Para hacernos una idea, un punto porcentual de 2024 son 17 billones de pesos, por lo cual 3 puntos porcentuales son casi 50 billones de pesos que perdió el sector de la construcción. Pero sigue siendo importante en la creación de empleo, todavía sigue siendo el creador de 1,6 millones de empleos en la economía, si no contamos, por ejemplo, las actividades inmobiliarias que son otros 300.000, ni tampoco contamos en esa cifra los indirectamente creados por las relaciones con la industria manufacturera que tiene. Y es que en esto último la importancia es clara, porque la construcción demanda insumos de otros 35 sectores de la economía que son el 55% del total de sectores que hay en Colombia. Por lo tanto, la importancia sigue siendo muy alta a pesar de esa pérdida de relevancia reciente. Sin duda, Mauricio, tocas ahí un tema muy importante que es la generación de empleo. Pero esa generación de empleo, ¿quién la genera? ¿Los constructores o las empresas constructoras? Cuéntanos cómo son esas empresas que forman el sector y qué futuro vienen para ellas. En Colombia, al sector de la construcción se dedican 7.388 empresas. El 39% de esas empresas construyen vivienda, pero también las hay que construyen obras civiles, instalaciones eléctricas, la preparación del terreno, la demolición, los acabados. Todo esto forma parte del sector de la construcción. Un sector que además tiene el 78% de sus empresas formadas como SAS, como Sociedad por Acciones Simplificadas, que es la forma societaria más común en esta creación de empresas. Pero también hay sociedades anónimas el 11% o sucursales extranjeras el 2%. Entonces hay una gama muy amplia y abigarrada de este tipo de empresas. Las sociedades extranjeras están principalmente en la construcción de obra civil. De resto, los demás sectores, fontanería y construcción de edificaciones residenciales, no residenciales, son sobre todo empresas nacionales. Hablemos un poco ahora desde la parte de los consumidores. Cuéntanos cómo ves la demanda potencial de vivienda a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa con ellos? Hay un dato inicial muy diciente, y es que Colombia todavía tiene un déficit de vivienda muy elevado. El déficit de vivienda en Colombia hoy en día se ubica en el 30% del total de los hogares. 7% es un hogar que no tiene la vivienda o la tiene en condiciones completamente inhabitables. Y el otro 23%, para llegar al 30% del total, son hogares que teniendo la vivienda necesita ser mejorada en los pisos o la cocina o los baños, pero en general eso se llama déficit cualitativo. Esa es una primera demanda potencial en Colombia. La segunda demanda potencial es la demografía misma que nos está condicionando la demanda de vivienda. La menor natalidad puede llevar a que demandemos menos vivienda, eso es cierto, porque estamos creciendo menos en número de personas, menos población, pero eso estará más que compensado por el tamaño de los hogares que ahora es más bajo, es decir, menos personas pero con hogares más pequeños, al final son más hogares, porque estamos hablando que hace 20 años los hogares eran de 4 personas por hogar,
hoy en día son de 3 personas por hogar y en 20 años serán de 2 personas por hogar. Es decir, la demanda futura, a pesar de que haya menos crecimiento de la población, se mantendrá por la mayor formación de hogares, eso sí, cada vez más pequeños. Y un tercer factor de cómo vamos a demandar la vivienda es que nos estamos envejeciendo. Porque estamos naciendo menos, que lo decía antes, pero también porque estamos viviendo más. La esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida al cumplir 60 años o al cumplir 70 años cada vez es mayor, pero además las demandas que hacemos de ese tipo de viviendas para personas de condición de vejez o de condición de adulto mayor son diferentes a las viviendas que demandamos los que tengan edades inferiores. Entonces también habrá que construir en ese mismo sentido hacia adelante. En cualquier caso, hay una demanda potencial de vivienda que es elevada y que dependerá mucho de esas condiciones demográficas y de edad de la población colombiana. Ustedes en este informe hacen también un barrido de lo que ha sido la evolución del mercado, tal vez en los últimos 2 o 3 años y también un poco las proyecciones. Cuéntanos sobre esa evolución que se han presentado en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario tuvo un auge muy fuerte entre 2021 y 2022, cuando a mediados de 2022, por ejemplo, logramos las ventas récord de toda la historia de Colombia de cerca de 280.000 viviendas en el año corrido a ese momento. Desde entonces empezó una desaceleración y ahora completamos casi año y medio de caídas consecutivas en ventas de vivienda, en el último dato a enero, que es el oficial publicado por la fuente Camacol. Esa caída continua de las ventas de viviendas llevó a que casi la caída total de las ventas fuera de un 50% con respecto a lo que había sido 2022. Esto tiene varias explicaciones: una tasa de interés más alta, una tasa de inflación más alta, ambas por lo tanto afectando la capacidad adquisitiva de los hogares, pero al mismo tiempo también un bajo ahorro de los hogares, y sin ahorro no hay cuota inicial, y sin cuota inicial pues no se pueden meter en el proyecto de comprar vivienda ninguno de los hogares del país. Por lo tanto, el ahorro, que estaba evolucionando hacia un nivel mayor, será uno de los determinantes principales para explicar la recuperación que vendrá en el mercado de vivienda. Solo para poner en cifras esto último que acabo de decir: el ahorro antes de pandemia era 60 billones de pesos en un año para los hogares de todo Colombia. Llegó pandemia, nos encerraron, no pudimos gastar, subió 80 billones de pesos ese ahorro. Pero cuando salimos de pandemia, que salimos con un exceso de gasto, y eso llevó al crecimiento fuerte de 2020 y 2021 en el consumo, de 2021 y 2022 en el consumo, ahorramos solamente 12 billones de pesos en un año. Pasamos de 60 antes de pandemia a una quinta parte, 12 billones en 2022 a mediados. Desde entonces el ahorro ha venido subiendo y hoy en día nos ubicamos casi en 70 billones de pesos de ahorro. Por lo tanto, en valor ya volvimos, incluso superamos lo que había antes de pandemia, no en porcentaje del PIB, pero esa va a ser una condición esencial para explicar la recuperación del mercado de vivienda hacia adelante. Mauricio, muy interesante lo que nos acabas de decir y queremos ahora saber qué viene hacia el futuro. ¿Cuáles son las proyecciones de BBVA Research en el tema de vivienda y sector inmobiliario? Las proyecciones se dividen en velocidad y en momento. El primer semestre será lento y por lo tanto será un momento todavía de desaceleración. El segundo semestre de 2024 tendrá un incentivo hacia mayores ventas de vivienda, sobre todo por las menores tasas de interés y de inflación que ya tendrá la economía en ese momento. Luego en 2025 la velocidad será mucho mayor y se intensificará la recuperación, se consolidará esa recuperación y esperamos que en 2025 las ventas ya vuelvan hacia 180.000 unidades anuales, que es un número que no está en los máximos históricos, pero que sí representará una recuperación de casi el 40% con respecto a lo que evidenció la economía durante 2023. ¿Tardará 2 años entonces la recuperación? Sí, es lo más probable, porque en 2024 todavía tendremos límites a la compra de vivienda de parte de tasas de inflación y de tasas de interés que, aunque irán bajando, se mantendrán en niveles altos, y además hay que esperar que el ahorro de los hogares que se está mejorando se consolide en nuevas decisiones de compra de vivienda.
Mauricio, pues muchas gracias. Muy bien explicado este panorama económico y del sector inmobiliario. Fue un gusto estar contigo en este espacio y esperamos escucharte nuevamente en una próxima oportunidad. Carolina, muchas gracias. Hasta que nos encontremos. Claro que sí. Y pues lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa saber de la economía latinoamericana, te animamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast favorita, en redes sociales y, como no, con todos tus amigos.